Ok, hola con todos, mi nombre es Cristian Alaba, con mi compañero Jefferson González vamos a hacer el control de un motor de paso mediante un PLC S7200. Esto lo vamos a hacer mediante simulación en TIA Portal. Eh, para hacer el control del motor paso a paso vamos a utilizar las funciones de PTO y cambio de dirección. Entonces, ¿qué es un motor de paso a paso? Es un motor que es controlado mediante pulsos digitales. Como ya lo mencionaba en un tema anterior, este motor de paso a paso funciona como un convertidor de señal de digital analógica. ¿Por qué? Porque recibe señales digitales y hace movimientos analógicos. En este caso hemos utilizado un motor de paso bipolar híbrido que tiene un ángulo de paso de 1.8 grados. Es decir, tiene una resolución de 1.8 grados. Esta resolución la obtenemos dividiendo 360 grados, que es una vuelta completa, para los pasos, es decir, 200 pasos. Y tendríamos como resultado 1.8 grados. Así se saca la resolución del motor de paso. Ok, entonces, como mencionaba, las especificaciones del motor, cada fase extrae 1.7 amperios a 2.8 voltios, lo que permite un par de retención de 3.7 kilogramos por centímetro o 51 onzas pulgadas. El motor tiene 4 cables codificados por colores terminados en cables desnudos. Para alimentar una bobina, ya que tiene dos bobinas, se utiliza el cable negro y verde para conectar una bobina y el color rojo y azul para conectar la otra bobina restante. Entonces el motor paso a paso de imanes permanente del tipo bipolar, como les mencionaba, tiene 4 cables de conexión. Estos motores paso a paso son difíciles de controlar debido a que requieren del cambio de dirección de flujo de corriente a través de las bobinas en la secuencia apropiada para generar el movimiento. Entonces, si recordamos los colores, uno de los colores era negro y verde. Este cable iría conectado y luego uno verde. Parece que el otro color era rojo y azul. Entonces, por eso se utilizan cuatro cables. Entonces, cada par se utiliza para alimentar una bobina. Este círculo representaría la resolución, el rotor del motor paso a paso, y este motor tendría unas dentaduras muy pequeñas para hacer los pasos de 1.8 grados, como ya lo he explicado en un tema anterior. Entonces, ¿cómo sería la secuencia de funcionamiento del motor paso a paso? Como ya lo mencionaba en un tema anterior, bueno, aquí ya tenemos otro esquema, pero puse este ejemplo para explicar de una forma más ilustrativa cómo es el funcionamiento de este motor de paso a paso, de 4 cables, bipolar. Entonces tiene 4 cables para alimentar 2 bobinas. En este caso, esta bobina es alimentada en este sentido. Es decir, que aquí tenemos la parte negativa, no, aquí tenemos la parte positiva y aquí tenemos la parte negativa. Porque la corriente fluye de menor a potencial a mayor potencial. Cuando se genera esta corriente, generamos un campo magnético que va a hacer que los polos de este núcleo metálico se reorienten, generando un polo norte en esta parte y un polo norte aquí. Entonces aquí tenemos un polo sur y un polo norte.
haciendo que el rotor se oriente de tal forma que el norte quede junto al sur en cada uno de cada uno de los lados. Luego se energiza la bobina 2 o la bobina B de tal forma que el polo sur se orienta en este sector y el polo norte en este sector, pero no se une. ¿Por qué? Porque esta bobina sigue energizada, quedando en una posición neutral. El sur con el sur y el norte con el norte. No podría ir en este sector porque habría el rotor trataría de buscar el sur, entonces siempre se iría de este lado. Si estuviese en esta posición, se iría hacia arriba y así mismo con el otro polo. Aquí ya se apagó la bobina y por lo tanto el rotor se orientó de forma horizontal, el norte con el norte y el sur con el sur, y acá ya cambiaríamos el sentido de dicha bobina. Inicialmente recordemos que el sentido de la corriente iba en este sentido, pero luego se reorientó el sentido de la corriente para generar movimiento. Por eso es que decimos que estos motores son más difíciles de controlar, porque se debe hacer una orientación de las corrientes, varía. Por eso en este caso ya podemos ver el caso en que la corriente cambia de sentido. Entonces, ¿cuáles serían las especificaciones del motor paso a paso? Vamos a utilizar este motor de paso a paso híbrido del tipo bipolar, que tiene un tamaño de 42.3 milímetros cuadrados y 38 milímetros. Sin incluir obviamente el eje. Con el eje se refiere a la varilla que sale del rotor. Tiene un peso de 285 gramos o su equivalente 10 onzas. Un diámetro, es decir, el diámetro que es el doble del radio, de 5 milímetros, corresponde a la D. A ver si lo encontramos por aquí esa medida. Bueno, en todo caso, el diámetro sería esta longitud. Bueno, ¿qué más tenemos? Los pasos por revolución, es decir, 200, porque tiene 200 dentaduras el rotor. La corriente nominal, que es 1.68 amperios por cada bobina. El grado de tensión de 2.8 voltios. Cada bobina tiene una resistencia de 1.65 ohmios. El par de retención de 3.7 kilogramos centímetros o su equivalente 51 onzas pulgadas. Tiene una inductancia por bobina de 3.2 milihenrios. La longitud del cable de la bobina es de 30 centímetros o 12 pulgadas. El eje de salida soportado por dos rodamientos de bolas. Es decir, para que el rotor gire, tiene rodamientos en la parte inferior y en la parte posterior. Rodamientos que permiten que dicho eje gire del rotor. Entonces, para hacer que este motor paso a paso funcione, se necesita un driver. En este caso vamos a utilizar un TB6600. Este es un driver para el motor o un puente. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tiene dos tipos de conexiones. Una que es utilizada para el controlador, en nuestro caso vamos a utilizar un PLC, y otros pines que se utilizan para alimentar el motor. Podemos ver que los cables están separados por colores y cada grupo de cables se utiliza para alimentar dichas bobinas. Recordemos que tenemos dos bobinas. El primer par sería para alimentar una bobina y el segundo par sería para alimentar otra bobina. Aquí tendríamos la alimentación principal del DIP.
el controlador, que puede ser de 9 a 40 voltios DC. Entonces, tenemos 3 pines que están en cortocircuito, que van a ser alimentados con 5 voltios. Y tenemos 2 pines adicionales de color azul que son utilizados netamente para el control. Dependiendo de las señales que le envíe el PLC a este, a este, a este módulo, el motor se va a mover, a comportar de una manera u otra. Entonces, estos 2 pines son utilizados netamente para el control de giro del motor. Y estos siempre van a tener este tipo de, los de color rojo van a tener ese tipo de conexión, es decir, van a estar puenteados y en cortocircuito con una fuente de 5 voltios. Finalmente, aquí ya podemos observar cuál es la conexión del PLC hacia el controlador del motor TB6600. La imagen no tiene la mayor resolución, pero aquí se puede observar que estos 3 pines están puenteados a los 5 voltios, como se mencionó en la diapositiva anterior, y estos van a esta salida del PLC. En este caso es el S71214 de CDCS. Y este cable obviamente proviene de una fuente de alimentación. Ok, estos están puenteados. Y los demás, los 2 pines adicionales, están conectados al PLC mediante una resistencia de 1K. Los podemos observar. Estos son netamente para el control de giro del motor. Estos dos cables de conexión. Y acá ya tendríamos los pares para controlar cada una de las bobinas y así mismo con la fuente de alimentación principal, que se le conecta en paralelo un capacitor de 100 microfaradios, con una especificación de 50 voltios. Eso sería todo. A continuación mi compañero Jefferson González seguiría con la explicación del PLC, de la conexión. Muchas gracias. Buenas tardes, me presento. Soy Jefferson Bolívar González González. Como ya habrá explicado Cristian Álava sobre lo que vamos a realizar, que sería el control de paso mediante un PLC 1200 en TIA Portal, y como sabemos que vamos a utilizar un driver, este driver específicamente es un TB66600, el cual nos facilita es tener el control de un motor paso a paso. ¿En qué consisten estos motores? Como nos lo han explicado, necesitamos tener ciertas consideraciones al trabajar con ellos. Por ejemplo, el ángulo de paso. Esto va variando dependiendo del modelo con el que vamos a trabajar. Este ángulo de paso, que es de 1.8, serían de 200 pasos sobre la resolución. También el, el voltaje y la corriente con la que trabaja. También se debe considerar lo que son sus pesos y dimensiones en ámbito físico, pero para programación lo que más nos interesa es en el ángulo y su corriente y voltaje. Al menos eso fue lo que vimos en sus características. Para podernos comunicar con él, poder trabajar con un motor paso a paso de manera simulada, tristemente no es posible, debido a que el TIA Portal no tiene este módulo, pero te ofrece otras facilidades. Por ejemplo, ahorita voy a abrir un proyecto de TIA Portal, tener asegurado un dispositivo, un PLC con el cual vamos a trabajar. Como habíamos dicho, sería un 1200. Podemos coger de cualquier familia, perdón, de cualquier módulo
de cualquier modelo de la familia 1200, pero se debe tener en cuenta que de preferencia para estos tipos de motores se use uno con salida DC, no en relay, debido a que toda la comunicación se realizaría de esta manera. En el caso que no disponga uno, sino de un relé, debe realizar alguna que otra modificación para poder trabajar con él. No es obligadamente no necesita dejar el que tiene para conseguirse uno RC, puede agregar un módulo para convertir, para hacer que la señal relé pase a DC o otro tipo de conversiones. Bueno, en ese caso voy a escoger el 1214 DC. De preferencia siempre cojan los que tengan de versión 4 o superior, debido a que en ellos, en esos modelos, cogen los nuevos bloques para estos motores de paso. Listo. La primera opción es usar directamente un objeto de tecnología. ¿Qué sería ese objeto de tecnología? Es como un control PID. Tenemos Motion Control, PID, Systematic IDE y Cineamit. Ya hemos trabajado con el PID. Tenemos distintos bloques con los cuales podemos trabajar. Motion Control, en este caso, vamos a usar el que es el de posición, el de variación de posición. Es el que nos va a servir para este caso. Podríamos usar uno de comando, pero vámonos con esto. Tengo disponible hasta la versión 7.0. Podemos trabajar tranquilamente desde la versión 4 en adelante. Para poder programar este bloque tecnológico o este objeto tecnológico, tenemos que considerar qué tipo de comunicación o driver vamos a utilizar. Este aquí va a ser un tipo tren de pulso, PTO o PTO. Puede ser una conexión con señal análoga o de Profit Drive. Y también podemos configurar lo que sería su sistema de unidad. Porque se considera esto, generalmente los que son motores de paso se usan en lo que son rieles y carriles para determinar lo que son distancias o posiciones. Y suelen ser medidas en distintas unidades. Puede ser milímetro, metro, pulgada, pie o señales de pulso. Debido a que nosotros no tenemos un riel o algo específico que vayamos a medir, lo vamos a dejar en grados para simplemente saber cuántas vueltas ha dado efectivamente. Como tenemos X, significa que todavía nos faltan algunas configuraciones. Podemos ver la conexión es directamente del PLC al driver, el cual envía la señal PTO y la señal de habilitación. El driver lo leerá, enviará la señal que es leída por el PLC y esa misma comunicación hará que se comunique con el motor, dándole la energía necesaria para que empiece a rotar dependiendo cómo lo hayamos configurado. La interfaz de hardware significa cuál va a ser el pulso que debe dar el PLC. Si yo pongo el primer pulso, ya se habilita automáticamente la variable. Aquí tengo punto 1 y punto 2, pues son variables que conozco. Acá se me han creado de nuevo por algún tipo de error debido a que ya manipulé antes y para evitar cualquier tipo de inconveniente, mejor hago las modificaciones repetidas. Tenemos nuestras variables generadas y vamos configurando. Ya no tenemos errores, conocemos que nuestra señal de salida de pulso es Q00 y la del adicionamiento es Q01. Podemos también habilitarle una señal de habilitación. De hecho, porque el CPU necesita habilitar nuestro driver para que él empiece a funcionar, si no puede estar activo todo el tiempo.
Como tampoco he creado la variable, la voy a definir por defecto. Y aquí me acabo de crear. Listo. El siguiente parámetro es conocer las revoluciones de nuestro motor. Si revisamos nuestro documento, vemos que tiene un ángulo de paso de 1,8 grados, que es decir, son 200 pasos por revolución, es decir, da 200 pasos cada vuelta. Y nuestro driver tiene una relación de 1 a 8, es decir, que por cada cuenta 8 veces cada paso, por así decirlo. Entonces, si un paso son 200, los pulsos de revolución debería ser 1600, que es 8 por 200. Y como estamos cargando el movimiento de rotación de nuestro motor, todo esto es analizando que dé una vuelta, serían los 360, permitiendo una rotación para ambos sentidos. Todo bien hasta ahora. Podemos ir directamente a lo que... podemos dejar los valores en lo que SNAP con respecto a lo que es la velocidad, pero hay que considerar que tenemos un motor en específico. Cada motor tiene distintas condiciones y variables que se debe considerar. No todos siempre tendrán un grado de 1,8, es decir, no tendrán un análisis de revolución de 1600. Y como tal, aquí vamos a considerar que la velocidad máxima que tendrá nuestro motor sería 10 veces, que da 10 vueltas en un segundo. Son 10 veces lo que habíamos estimado inicialmente, por eso se hace 16.000. Y, no es- y esto aquí automáticamente debería hacer la transformación, tal como acabamos de observar. Para empezar, podría dejarlo con ese valor, pero de preferencia deberíamos usar un valor un poco más bajo para que empiece a funcionar el sistema. La aceleración, podemos modificarla considerando el ángulo por el segundo al cuadrado o por el tiempo de la subida de la rampa. Por el momento lo consideramos mejor por el tiempo, es más fácil de analizar y considero que unos 5 segundos entre cada uno de los pasos es un excelente tiempo. Sin embargo, como podemos ver en la gráfica, los cambios son un poco abruptos. Pasan de 0 a 1 directamente y de 1 a 0. Físicamente esto no es muy recomendable, peor si tenemos piezas mecánicas interconectadas, debido a que estos cambios bruscos pueden generar fricción entre las piezas, generando un daño gradual entre ellas mismas. ¿Qué se puede hacer para evitar eso? Se debería reducir la velocidad de los cambios entre cada uno de los pasos, y eso lo podemos hacer directamente desde programación, simplemente habilitando los límites de estos límites. Como pueden ver, la señal ya son más suaves, ya no se ven tan bruscas y podemos seguir aumentándolo. Por el momento lo dejaré ahí. De ahí tenemos lo que son sistemas de parada de emergencia. La velocidad máxima que hemos considerado, su número de evolución y el inicio. Todo parece bien, podemos darlo lo mismo para lo que son la desaceleración. Aquí dice que al momento de que se desactiva se detendría en 2 segundos, pero lo recomendable sería algo más inmediato. Sabemos que no es posible hacerlo en un tiempo demasiado reducido, así que le pondremos 1 segundo. Y por último hay que configurar el hosting. hosting. Eh, para el hosting o lo que es referencia, tenemos dos modos, el activo y el pasivo. El más sencillo de entender sería el activo, en el cual
a- eh, el pasivo, perdón, el cual da cierta señal de un cierto movimiento, en ambos sentidos, y llegaría a nuestro punto de referencia, que nosotros mismos indicamos, y ahí culmina en un movimiento de posición, sin tantos movimientos, a diferencia de un pasivo, en el cual nosotros ya podemos modificar cómo sería ese desplazamiento. Por ejemplo, aquí está por nivel superior, eh, yendo hacia abajo. Ahora si va hacia arriba, es decir, iluminado, el desplazamiento empieza desde aquí, el segundo desplazamiento. Pero si fuera movimiento negativo, tendría esta forma, a diferencia del paso de acá, directamente. Y también usa el mismo punto de referencia, lo cual no genera ningún tipo de inconveniente. Ya depende mucho de cómo lo vayamos a utilizar y aplicar y cuál es el que cumple mejor con nuestras características de aplicación. Una vez programado, podemos simplemente realizar lo que es cargar nuestro programa, verificar que todo esté correcto y cargarlo directamente al PLC. En nuestro caso no tenemos un PLC propio, por así decirlo, así que lo haremos en nuestra PLC. Sin embargo, nos vamos a percatar de algo. Listo, ya está compilado, vamos a simularlo. Bueno, como podemos ver, podemos hacer lo que es la simulación del control del eje, configurando lo que es la velocidad y la aceleración. Sin embargo, como no tenemos un PLC físico en este momento, no puedo realizar la simulación y visualización de cada uno de estos parámetros. Pero sí, esos deberían de ser los pasos para poder realizar lo que es trabajar con un driver, un PLC de S7 de 1200 y un motor paso a paso. La mayor ventaja de usar este tipo de configuración es que en sí no utilizamos un bloque. Como pueden ver, en nuestro main técnicamente no tenemos nada. No hemos configurado ni programado nada. Debido a que todo se hace en la programación del bloque tecnológico y se hace en la puesta en marcha, la cual deberíamos de poder activarla. Pero como dije, no tengo un PLC, no tengo un PLC y mucho menos lo tengo conectado a un driver, por lo cual no podremos visualizar físicamente qué está pasando. Pero este bloque nos permite hacer ese control. Simplemente podemos volver a modificar lo que son los valores de velocidad, la aceleración, para conocer sus valores de posición. Y sabemos si está hacia adelante, hacia atrás, si está habilitado la sentencia.